Amado Padre Celestial, nos sentimos muy agradecidos de estar ante tu presencia. Sabemos, Señor, que hoy no te miramos cara a cara, pero un día te veremos. Y mientras llegue ese día, nos preparamos aquí por medio de la fe para mirarte y contemplarte y ver también cuán santo eres y cuán digno de ser adorado también eres. Hoy, Señor, con reverencia, estamos acá arrodillados, reconociendo tu grandeza, pero también así queremos estar mientras la palabra es predicada. Ayúdanos, Señor, a que la palabra de hoy nos edifique, nos instruya, nos alimente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a retomar el estudio sobre la doctrina bíblica del santuario. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante estudiar esta doctrina? ¿Por qué? ¿Alguien quiere decirme por qué es importante estudiar esta doctrina? ¿Por qué qué? Porque allí podemos entender el plan de salvación. Mire qué interesante. ¿Por qué más es importante que estudiemos esta doctrina del santuario, hermanos? Porque debemos aprender. Porque debemos aprender, ok. ¿Por qué más ustedes creen? Ahí se refleja la plenitud del amor, de la bondad de Dios a través de los sacrificios simbolizados, que es especialmente en su Hijo Cristo Jesús. Muy bien, amén. Interesante lo que han mencionado los hermanos para poder entender lo que está sucediendo ahorita. Porque lo que está sucediendo en el santuario celestial aparece profetizado en la doctrina bíblica del santuario. Hermanos y hermanas, ¿cuántos creen y están de acuerdo que la doctrina del santuario es uno de los pilares de la fe adventista? Todo adventista debe entender la doctrina bíblica del santuario. Así que vamos en este día a continuar el estudio que por analogía hicimos la última vez. Es decir, vamos a seguir comparando lo que Dios requirió que se hiciera en la inauguración del santuario que Él mandó a construir en el desierto, con lo que Cristo haría al venir a esta tierra. Por eso vamos a titular nuestro estudio número 17, la inauguración del santuario, segunda parte. ¿Qué les parece si volvemos a leer las ceremonias de inauguración de aquel santuario que el Señor ordenó que se levantara en el desierto? Vamos a leerlo en Levíticos 8, versículos 1 al 15. Levíticos 8, versículos 1 al 15. Levíticos 8, versículos 1 al 15. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué cosa hizo? Los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después
el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Como ustedes pueden ver, hermanos y hermanas, en las ceremonias de inauguración, los que serían los sacerdotes del santuario, es decir, los pastores o ministros, después de ser lavados, debían ser ¿qué cosa? Ungidos. Y esto nos lleva al segundo elemento de los 3 que se usaron en la inauguración, como son agua, aceite y sangre. Habiendo visto en nuestro estudio anterior el profundo significado espiritual del agua en el lavamiento de los sacerdotes, al punto que fue un símbolo del bautismo en agua de Jesús como sumo sacerdote, hoy vamos a concentrarnos en el ungimiento que tuvo lugar en ellos, pues este también es símbolo del ungimiento de Jesús. El aceite que se usó aquel día para ungir al sumo sacerdote Aarón, dice el libro de Éxodo, que fue un aceite muy peculiar. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 33. Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 33. Dice la escritura: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos,
y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, ¿qué cosa dice que va a pasar? Será cortado de entre su pueblo. ¿Qué les parece? ¿Qué aceite más especial? Las especias más finas se mezclaban con el aceite de oliva, produciendo un maravilloso perfume, salutífero y fragante, símbolo ni más ni menos que del Espíritu Santo, que también santifica y unge al pueblo de Dios. ¿Cuánta semejanza con el Espíritu Santo hay en este compuesto de especias y aceite? Dice que produce fragancia y sanidad en el alma ungida. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, no puede ese Espíritu Santo ser imitado, y quien trate de sustituirlo, de acuerdo a lo que hemos visto aquí que se hacía con el aceite, se ponía bajo el juicio de Dios. Es un aceite especial. No se da al mundo sino a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, cuando se trata del Espíritu Santo. La unción de los sacerdotes con el aceite significaba la separación de ellos para Dios y su dotación del poder divino necesario para ejercer el santo ministerio. Es interesante que aún el tabernáculo y todo lo que había en su interior debía ser ungido, indicando que también eran cosas separadas para el Señor. De manera que los que manipulaban los utensilios y también ministraban debían ser santos. Es más, el sumo sacerdote, en quien el sacerdocio era centrado, era llamado el Santo de Jehová. Vamos al libro de los Salmos para leerlo. Salmos capítulo 106, versículo 16 y 17. Salmo 106, versículo 16 y 17. Dice: tuvo envidia de Moisés en el campamento. Salmo 106, versículo 16 y 17. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento. ¿Y contra quién? Contra Aarón. ¿Y cómo se le llama a Aarón ahí? ¿Cómo se le identifica? Como el Santo de Jehová. Lo vuelvo a leer. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el Santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. ¿Qué les parece? Aarón era el Santo de Jehová en virtud de su oficio, y eso le causó celos a Coré, Datán y Abirán. Esto nos dice, hermanos, que cuando Dios está obrando en su pueblo y está usando líderes consagrados, a menudo surgen celos hacia ellos. En este caso, los celos de estos líderes, Coré, Datán y Abirán, contra Moisés y Aarón, esos celos afectaron a todo un sector del pueblo de Dios. La historia dice que Dios los tuvo que castigar duramente
¿Por qué? Porque el Señor pide respeto para las personas que Él ha designado como líderes de su pueblo. Por eso no deberíamos cometer el error nosotros. Si vemos a un hermano que trabajando para Dios se ve que es bendecido, se ve que es prosperado, se ve que lo que hace Dios lo prospera, no deberíamos sentir envidia, porque eso Dios no lo aprueba y puede tener eso consecuencias. Hay que aprender a gozarnos con el éxito de los demás. Esa va a ser la manera de medir nuestra madurez espiritual. Pero es interesante cómo la santidad fue motivo de celos en aquella ocasión. El libro de Números registra eso de la siguiente manera. Números capítulo 16, versículo 1 al 3. Números 16, versículos 1 al 3. Dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Miren lo que dijeron. Todos ellos son santos. Y en un sentido general decían la verdad. Pero el Señor había escogido para el sacerdocio a Aarón y a Moisés como el líder del pueblo. Así que todos eran santos, pero de todos los santos Dios escogió a estos hombres. El ministerio Dios se lo encargó a Aarón como sumo sacerdote y le ungió en esa capacidad. Así que el ungimiento le hacía ser el santo de Jehová, y prácticamente era un ungimiento ordenado por Dios. Pero Coré, Datán y Abirán decían: ¿por qué solo tú tienes que llevar esta responsabilidad? ¿Por qué ustedes tienen que ser los líderes de nosotros si todos somos santos? Hermanos y hermanas, es muy peligroso meterse con eso de cuestionar a las personas que Dios ha designado para liderar. Entiendo que si andan en apostasía, con justa razón hay que cuestionarlo. Pero si están haciendo las cosas del Señor como el Señor ha mandado, no debe la envidia ni el celo llevar a alguien a oponerse por oponerse, criticar por criticar, cuando lo que debería de ser es mejor orar por ese siervo o sierva. Hermanos y hermanas, Aarón llevaba solamente él la mitra, símbolo de santidad. Mire cómo Éxodo 28 habla de esto. Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Éxodo 28, 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul
y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Vean ustedes, esta lámina de oro era lo más característico y sobresaliente de la mitra. Mitra se llamaba ese turbante que llevaba en la cabeza. Estaba colocada esa lámina de oro sobre la frente, atrayendo de esta manera la atención de todos. Es más, atraía más la atención de todos esa escritura, santidad a Jehová, que el pectoral mismo. Su posición en la frente era algo que le decía al pueblo: esto es lo que yo demando de los que me sirven. Esto es lo que yo demando de los que se acercan a mí. Lo que yo demando de las diaconisas es santidad a Jehová, porque ellas se acercan a mí. Lo que yo demando de los diáconos es santidad a Jehová. Lo que demando de los ancianos es santidad a Jehová. Lo que demando de los pastores es santidad a Jehová. Lo que demando de los directores de un ministerio, que son las personas que están casi siempre liderando, se acercan más. Yo, dice, demando santidad. Y de todo el pueblo, yo digo, sed santos porque yo soy santo. El sumo sacerdote, con esa escritura ahí en esa mitra, le decía a todos los demás cuán elevado es el concepto que debemos tener como hijos de Dios. El objetivo supremo de todos nosotros debe ser cada día ser más santos y más santos. Prácticamente cuando las personas veían al sacerdote con esa lámina allí que decía santidad a Jehová, les recordaba a ellos que debían alcanzar esa santidad. Hermanos y hermanas, los sacerdotes eran los que enseñaban al pueblo, y ellos debían buscar esa consagración, debían ser personas entregadas, debían ser personas como deben ser los ministros hoy, como deben ser todos los que ocupamos una posición de liderazgo, llámese pastor u otro tipo de liderazgo. Debemos, hermanos y hermanas, buscar esa santidad. El don de profecía lo recalca de la siguiente manera: la mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul con la inscripción santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía ser de tal naturaleza que impresionara al espectador con un sentido de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía de quienes se allegaran a su presencia. Cristo en su santuario, página 33. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa acercarse a la presencia de Dios? Yo les pregunto, cuando ustedes vienen aquí los sábados o los martes, ustedes vienen aquí a acercarse a la presencia ¿de quién? De Dios. Toda reunión que hagamos como pueblo del Señor, donde el nombre de Dios se va a invocar, donde se va a pedir la presencia de Dios allí, hermanos y hermanas, esa reunión debe ser caracterizada de mucha santidad. Nosotros mismos debemos entender cuán elevado es acercarnos a la presencia de Dios. Como dice que el espectador debía estar siempre como teniendo ese sentido tan elevado de la santidad cuando miraba al sumo sacerdote. Pero volviendo al ungimiento de Aarón con aceite, el salmista dice que la unción fue tan copiosa que el aceite le corrió por la barba y sobre sus vestiduras. Vamos a leer el Salmo 133, versículo 2.
Salmo 133, versículo 2. Dice, es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Fue tan copioso, fue tan copiosa el derramamiento del aceite que hasta le bajó por la barba y hasta las vestiduras. Y esto debía ser así, porque la unción de el sumo sacerdote Aarón era, hermanos y hermanas, un símbolo de la unción que Cristo recibiría del Espíritu Santo. Es interesante que de Cristo se dijo que el Espíritu no le fue dado a él con medida, sino sin medida. Es decir, Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 34. Juan capítulo 3, verso 34. Juan 3, capítulo 3, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios da el Espíritu Santo, lo da abundantemente. Y en relación con Cristo, está diciendo que Él, que Dios envió, que en este caso es Cristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Interesante estas palabras cuando se aplican a Cristo, porque como humano, Cristo vivió aquí en la tierra, pero Él como humano fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Como ser divino, Él no tenía la menor necesidad de que le fuera dado el Espíritu Santo. Pero como ser humano, todo lo que tenía lo había recibido del Padre, y el Espíritu Santo se lo había dado. El Espíritu de Profecía dice que el maestro de Jesús desde cuando nació fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usaba a María para que fuera la maestra, pero el Espíritu Santo fue quien dio toda la enseñanza para Jesús. Eso está ahí en el deseo de todas las gentes. Pero ¿por qué decimos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuándo fue que el Espíritu de Jehová vino sobre David? Cuando se derramó sobre él el cuerno del aceite. Cuando fue ungido con el aceite, el Espíritu Santo vino y tomó posesión de David. Por eso es que se dice que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Hay una relación aquí del aceite con el Espíritu Santo. Y sin duda,
David no estaba capacitado para ser rey, pero cuando el Espíritu Santo tomó posesión de él, lo capacitó y llegó a ser uno de los reyes más exitosos que tuvo Israel. Y esto mismo sucedió con Jesús. Vea lo que él dice en Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una vez más, el término ungir está relacionado aquí con el aceite. Y Jesús lo relaciona con el ungimiento del Espíritu Santo que él recibió para proclamar el evangelio de la libertad. Primero para el pobre, es decir, para el que tiene necesidad espiritual. Luego para el quebrantado, es decir, el que llora por sus pecados cometidos. También para el cautivo, es decir, para el que está en cautiverio por parte de Satanás. Y también para el ciego, para los ciegos físicos y espirituales. Y también dice libertad para el oprimido, que es para el que está cargado por el pecado. Así nosotros vemos que Jesús le da libertad a todos los que estén agobiados. Y puede darles esa libertad porque dice que el Espíritu Santo está sobre él. Ahora vean cómo el apóstol Pedro lo reitera. Hechos 10, versículo 38. Hechos 10, versículo 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vean ustedes que todos los oprimidos por el diablo, el Señor les da libertad. El Señor les sana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha ungido, porque el Espíritu Santo ha venido sobre él y tiene poder para hacer esa obra. ¿Quiénes son los oprimidos por el diablo? Son todos los que sufren de enfermedades, todos los que tienen situaciones difíciles con las cuales están bregando. Bueno, hasta Pablo decía de que él tenía una espina que lo abofeteaba y que era el diablo quien prácticamente como mensajero le abofeteaba. Por supuesto que también hay oprimidos por el diablo cuando hay personas poseídas por el demonio, pero nosotros hemos visto en las Escrituras que aún los demonios se le sujetaban a Cristo. Bueno, hermanos y hermanas, Jesús venció todas las fuerzas del maligno, echó fuera a los demonios, porque el Espíritu Santo estaba con él y anduvo haciendo bienes. Es interesante que eso de anduvo haciendo bienes es porque el Espíritu Santo anduvo siempre con él. Lo que nos dice todo esto, hermanos, es que a quien Dios unge, también le acompaña el Espíritu Santo en su forma de vivir. Al tener el Espíritu Santo, la persona puede andar haciendo las obras de Dios. Es importante que nosotros pidamos por el Espíritu Santo. Es importante que nosotros le oremos a Dios por el Espíritu Santo. Dice el don de profecía: Jesús dijo
describiendo su ministerio terrenal. El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Él iba haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había vías enteras donde no se oía un gemido de dolor en ninguna de sus casas, porque él había pasado por ellas y había sanado a sus enfermos. Su trabajo era evidencia de su ungimiento divino. Amor, misericordia y compasión se revelaban en cada acto de su vida. Su corazón rebosaba de tierna simpatía hacia los hijos de los hombres. Él tomó la naturaleza humana para comprender las necesidades de los hombres. Los más pobres y los más humildes no tenían miedo de acercársele. Aún los niños se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subirse a sus rodillas y mirar ese rostro pensativo, benigno y amante. Así está escrito en Ministerio Pastoral, página 326. Pero vean ustedes todo lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Nadie le tiene miedo. Todos lo buscan. Con gusto quieren escucharle. Hasta los niños se suben a sus rodillas. Porque esta persona que tiene el Espíritu Santo, como es Cristo, tiene un carácter semejante al Padre. Así el don de profecía ha descrito la misión de Cristo, que anduvo haciendo bienes. Pero ¿saben ustedes que esa también es nuestra misión? Andar haciendo bienes. ¿Cuántos de nosotros fuimos bautizados en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y especialmente en el nombre del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que como Cristo también andemos haciendo el bien. Para que como Cristo también manifestemos la compasión. Ustedes, por ejemplo, hicieron un buen trabajo en el Congreso Campestre. Yo escuché comentarios de la iglesia de Houston muy bonitos. Me sentí muy feliz. Lo que dijeron fue que vieron una iglesia muy servicial, muy amable. Se notó ese espíritu de unidad para hacer los alimentos y servirlos. Cuando a la hora del bautismo de la hermana Sorina, cómo estaban ahí todos involucrados. Hubieron comentarios bonitos de la iglesia de Houston. ¿Damos gloria a Dios? Esas cosas el Espíritu Santo las pone. Pero cuando el hermano le dicen que haga tal cosa y él dice que la haga otro, o se hace el desentendido y se va por allá, es que Espíritu Santo puede tener ese hermano. Si le anda buscando evadir la responsabilidad. Pero qué bonito cuando la iglesia dice, como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando. Hermanos, la misión de nosotros es la misma misión de Cristo. Ayudar al necesitado, servir a otros. Mire cómo el don de profecía dice que deberíamos de hacerlo. Y estoy contento por esto, porque gracias a Dios lo estamos haciendo como ministerio en el área de la salud. Se los pongo acá. Debemos trabajar tanto por la salud del cuerpo como por la salvación del alma. Nuestra misión es la misma que la de nuestro Maestro, de quien está escrito que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Mientras sigamos el ejemplo de Cristo en el trabajo para beneficiar a los demás, despertaremos su interés en el Dios a quien amamos y servimos. Nuestros sanatorios, y por eso digo, doy gloria a Dios, porque uno se hace, digamos, partícipe de la bendición del Señor con esta obra. Nuestros sanatorios, dice, han de ser en todos sus departamentos monumentos para Dios, instrumentos suyos para sembrar las semillas de la verdad en los corazones humanos. Lo lograrán si son debidamente dirigidos.
En este grupo de pacientes que tenemos 3 que no son adventistas. Y es interesante verles a ellos cómo están de atentos a todos los mensajes que se predican en las mañanas, en las noches, y cómo una de ellas hasta está anotando todo. Porque por primera vez están en contacto con adventistas del séptimo día. Y sobre todo el contacto es que se les está atendiendo gratuitamente en sus enfermedades. Hermanos, dicen nuestras instituciones médicas, debe darse a conocer la verdad viviente de Dios. Muchas de las personas que llegan a ellas tienen hambre y sed de verdad. Y cuando les es presentada correctamente, la reciben con alegría. Nuestros sanatorios han sido el medio de enaltecer la verdad para este tiempo y presentarla a millares de personas. La influencia religiosa que reina en estas instituciones inspira confianza a los huéspedes. La seguridad de que el Señor preside allí y las muchas oraciones ofrecidas en favor de los enfermos hacen una impresión en su corazón. Muchos que nunca pensaban antes en el valor del alma quedan convencidos por el Espíritu de Dios. Y no pocos son inducidos a cambiar todo el curso de su vida. En muchos que estaban satisfechos de sí mismos, que pensaban que su norma de carácter era suficiente y no habían sentido la necesidad de la justicia de Cristo, se harán impresiones que nunca se borrarán. Cuando llegue la prueba futura, cuando sean iluminados, no pocos de estos se unirán con el pueblo remanente de Dios. Llegan a un sanatorio, llegan a un centro de estilo de vida, solamente se les demuestra el amor de Dios con la palabra y con los tratamientos, y luego el Espíritu Santo queda ahí trabajando. Dios, dice, es honrado por instituciones dirigidas de esta manera. En su misericordia ha hecho de los sanatorios un poder tal para el alivio de los sufrimientos físicos que millares han sido atraídos a ellos para ser curados de sus enfermedades. Y en muchos, la sanidad física va acompañada de la curación del alma. Reciben del Salvador el perdón de sus pecados. Reciben la gracia de Cristo y se identifican con Él, con sus intereses y su honor. Muchos salen de nuestros sanatorios con corazones como nuevos. El cambio es decidido. Volviendo a sus hogares, son como luces en el mundo. Ha llegado un señor ahí de paciente que dijo: a 10 minutos de ustedes vivo, y yo no sabía que aquí estaban. Y yo llamo, dijo, porque quiero que me reciban para atenderme con mi problema de enfermedad. Y cuando le preguntamos, ¿y cómo se enteró? Porque allí llegó una señora y ustedes la atendieron. Y después que salió esa señora de allí, está muy bien de salud. Y por eso ella me dijo: tú debes de ir. Y a 10 minutos de Shepherd está, y ahí lo tenemos como paciente. Porque, hermanos, esto es así. Nosotros ni siquiera una página web tenemos. No tenemos un medio de publicidad más que cuando hablamos en la lección de escuela sabática. Pero es interesante ver cómo llaman todos los días personas de lejos, interesadas en querer venir. Y se les tiene que decir: va a tener que llamar el otro mes, porque ya estamos, como decimos, llenos. Pero ¿cómo se va esto regando la noticia de que hay un lugar donde por la gracia de Dios se atiende gratuitamente a los enfermos? Que hay un lugar donde con la sencillez y con lo que el Señor nos ha enseñado se les está tratando. Como ustedes pueden ver aquí, dice que estos que salen de los sanatorios van a sus hogares y son como luces en el mundo. El Señor, dice, los hace testigos suyos. Su testimonio es: he visto su grandeza, he probado su bondad. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Así, dice, por medio de la mano que prospera de nuestro Dios sobre ellos, nuestros sanatorios han sido el medio de lograr mucho bien, y han de elevarse aún más alto. Dios obrará
con el pueblo que lo honre. Consejo sobre el ministerio médico, página 151 a la 152, para explicar lo que significa que Jesús, ungido por el Espíritu Santo, anduvo haciendo el bien. Los sanatorios son una manera de seguir las pisadas de Jesús. Por eso damos gloria a Dios por nuestro ministerio, porque de esta manera estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Pues Él nos dice en Juan capítulo 13, verso 15, lo siguiente. Juan 13, verso 15. Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén, hermanos. Amén. Hay que decir amén cuando el Señor dice, sigan mi ejemplo. El Señor está hablando aquí de un ejemplo de servicio a los demás, y especialmente a aquellos que no nos caen muy bien. Como los discípulos, que había división entre ellos porque no se caían bien. Pero el Señor les dijo, les voy a dar un ejemplo de cómo se tienen que tratar entre ustedes. Y les lavó los pies a todos. Se sintieron avergonzados porque ellos no tenían con ellos el Espíritu Santo y estaban con divisiones. Hermanos, yo pregunto, ¿podemos nosotros seguir el ejemplo de Jesús? Sí, en la medida en que el Espíritu Santo esté con nosotros, lo podemos hacer. Pero volviendo al ungimiento del sacerdote Aarón, llama la atención que esto fue necesario que se lo hicieran antes de comenzar su ministerio sacerdotal. Y en esto también Aarón vino a ser un símbolo de Cristo, quien antes de iniciar su ministerio también tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. Vamos a leer sobre esa ceremonia en Marcos 1, versículos 9 al 11. Marcos 1, versículo 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del que habló era el que venía en la paloma. Si ustedes ven, ahí hay tres personas, ahí hay tres, la deidad está ahí. La voz es la del Padre, la que dice, tú eres mi Hijo amado. Cuando Él ve que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero miren ustedes, cómo se cumple aquí en Cristo el simbolismo de la inauguración del santuario. Porque después de ser lavado en las aguas del bautismo, tal como lo fue el sacerdote Aarón, ahora pasa a ser ungido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y por qué tenía que ser él lavado como lo fue Aarón? ¿Tenía él alguna mancha de pecado para que fuera lavado? Claro que no. Él fue santo desde el momento en que fue concebido por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué tenía que ser bautizado antes de comenzar su ministerio público? Aarón, miren ustedes, Aarón fue lavado primero y después fue ungido. Jesús fue bautizado primero y después viene el Espíritu Santo para ungirlo. Jesús está aquí haciendo que se cumpla todo lo que en el santuario se prefiguraba. ¿Por qué tenía que ser bautizado él
si él no había pecado? La respuesta la dio él mismo. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces Jesús, Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, ¿qué cosa? Esa palabra, hermanos, cumplir. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces, ¿qué cosa hizo Juan? Le dejó. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que Jesús está diciendo? Yo he venido a cumplir con todo lo que en el santuario se requirió. Yo he venido a cumplir todo el programa de la redención que los ritos del antiguo santuario en Israel anunciaban. Así como el sacerdote Aarón había sido lavado por Moisés antes de ser ungido y consagrado para el ministerio, también Jesús le dice a Juan: debo dar este paso para cumplir aquella profecía compacta del evangelio que se anunciaba en el santuario cuando Aarón fue ungido antes de iniciar el ministerio. Jesús no podía iniciar su ministerio sin antes ser lavado en las aguas del bautismo y ser ungido por el Espíritu Santo, igual como Aarón allá en el santuario del desierto tenía que serlo. El momento cuando él fue ungido, el don de profecía lo revela así. Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Con firme, aunque suave autoridad, Jesús contestó: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia, no, sino que se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Por eso es que nos hemos bautizado. Dice: después de su bautismo, Cristo se arrodilló a orillas del Jordán y oró a su Padre. Y mientras oraba, se abrió el cielo y la gloria de Dios, como una paloma de oro refulgente, descendió sobre él. Mientras que del cielo se oyó la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La oración de Cristo se ofreció ¿por quiénes? Por nosotros. Y se abre paso a través de todas las sombras que Satanás interpone entre nosotros y Dios. El Salvador se aferró en favor nuestro del poder de la omnipotencia. Y cuando oramos a Dios, podemos saber que la oración de Cristo ha ascendido antes y que Dios la ha escuchado y la ha contestado. A pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades, no somos desechados como indignos, porque dice Efesios que nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Cristo es una promesa del amor de Dios para nosotros. Habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y de cómo nuestras peticiones pueden ser aceptadas en los atrios celestiales. La luz que descendió desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador descenderá sobre nosotros cuando oremos pidiendo ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús le dice a cada alma creyente: este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Sermones Escogidos, tomo 1, página 292.3, el párrafo. Hermanos y hermanas, con su bautismo,
Jesús nos dio un ejemplo a todos nosotros. Con su bautismo Jesús nos dio un ejemplo de sumisión y obediencia a la voluntad divina. Y esta es la razón por la cual Él requiere el bautismo de todos aquellos que estén dispuestos a seguir sus pisadas. Yo aprovecho aquí para decirle a los que no han sido bautizados que no retarden más esa decisión. Si quieren seguir las pisadas del Señor, bautícense, para que así sean también guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo vino sobre Cristo? Cuando Él oró. Dice que fue bautizado y luego oró. Y como respuesta a su oración, el Espíritu Santo vino a Él. Y a partir de allí, Él tuvo el Espíritu Santo de una manera abundante. Debemos bautizarnos si no nos hemos bautizado para poder seguir las pisadas del Maestro. Hermanos y hermanas, aquí en la iglesia hay jóvenes que tienen la edad ya para ser bautizados. ¿Sabían ustedes que la madurez en la Biblia se alcanza a los 12 años? Por eso es que una edad perfecta para bautizarse es de 12 años en adelante. Antes de los 12 no hay madurez, pero a los 12 años ya un niño en el pueblo de Israel se consideraba que era maduro. Por eso que Jesús a los 12 años, ¿a dónde estaba? En los negocios de su padre, hablando allá con los líderes del templo, con los sacerdotes. A los 12 años lo llevaron a la fiesta y él empezó ahí a hablar con los adultos de las cosas del Señor, porque él ya tenía la madurez. ¿Cuántos niños hay aquí que ya pasaron de 12 años y no se han bautizado? Yo les animo a que se bauticen. Les animo a que sigan las pisadas del Maestro. Jesús se bautizó para darles el ejemplo a ustedes, para que como Él hizo, ustedes también hagan. Mire cómo dice el apóstol Pedro, esto de seguir las pisadas. Primera Pedro 2, versículo 21. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué cosa? Para que sigáis sus pisadas. El Señor ha caminado delante de nosotros y ha dado los pasos que debemos seguir. Así que hago un llamado a los jovencitos de esta iglesia. No esperen más y den ya los pasos del Señor. Sigan las pisadas del Maestro. Bautícense. Les digo como le dijeron a Pablo. O como le dijeron a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y ojalá que ustedes digan como dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ojalá que cualquiera que no ha hecho esta decisión la haga lo más pronto posible para que ande en las pisadas de Jesús y sea así parte del reino de Dios. Y así, hermanos y hermanas, hemos visto cómo en la inauguración del santuario estaba prefigurado el ungimiento de Jesús. Al haber sido nosotros también bautizados con el Espíritu Santo, es mi deseo y oración que andemos siendo guiados por Él, haciendo el bien como lo hizo Jesús, pues solo eso nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Vea lo que dice Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos y hermanas, esta conducción de la que habla aquí
Esta conducción del Espíritu Santo no significa un impulso momentáneo, sino una influencia constante y habitual. No son hijos de Dios aquellos que solo por momentos, por entusiasmo, por emoción, de repente como que andan bien en las cosas del Señor, sino los que siempre son guiados por el Espíritu Santo. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros hagamos el hábito de ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Dios reconoce como hijos suyos solamente a los que continuamente son guiados por el Espíritu Santo. Claramente dice el apóstol ahí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De esta manera, hermanos y hermanas, es mi deseo y oración que al tener a Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, y habiendo Él hecho la promesa de que enviaría al Espíritu Santo para que morara con nosotros, es mi oración y deseo de que todos aquí le oremos a nuestro sumo sacerdote, quien fue ungido por el Espíritu Santo con poder, para que también nos unja con su Santo Espíritu ahora. Que Dios bendiga su palabra y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde está nuestro gran sumo sacerdote. Al escuchar las notas del himno número 187, nos ponemos en pie para cantarlo.
arrodillarnos y a pedir a Dios que nos bendiga con el Espíritu Santo en nuestra vida. Amado Padre, tú eres nuestro ejemplo de cómo se debe vivir la vida, guiados completamente por el Espíritu Santo. No cabe duda, Señor, que tú, al decir el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, no cabe duda, Señor, de que allí tenías en ti el poder que obraba, el que hacía que hicieras todas las obras maravillosas que le daban gloria al Padre. Señor, al haber sido simbolizado este derramamiento, ungimiento del Espíritu sobre ti, allá en aquel ungimiento del sacerdote con aceite, Señor, ahora nosotros te pedimos que ese aceite del Espíritu Santo también lo derrame sobre nosotros. Necesitamos tu Espíritu para vivir. Necesitamos de tu Espíritu para vencer el pecado. Necesitamos, como dice el don profético, de la tercera persona de la deidad para vencer el pecado en nuestra vida. Padre, te rogamos que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros y nos pueda transformar, nos pueda cambiar y nos pueda enseñar cómo agradarte en la manera de vivir. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos colme, que tu Espíritu nos llene y que podamos de esa manera andar ungidos, haciendo el bien como tú lo hacías. Padre, te rogamos en esta hora que cada hermano, hermana aquí, que no ha sido bautizada o bautizado, que cada jovencito o jovencita que no ha sido bautizada o bautizado, tú le toques el corazón, tú le convenzas, tú con tu Espíritu Santo les hables fuertemente y les digas que estamos viviendo en el último tiempo y que deben bautizarse para que puedan entrar en el reino de Dios, para que puedan seguir tus pisadas. Ayúdale, Señor, a entregar ese corazón a ti. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.